Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla el pastor Israel Gómez. Me da mucha alegría poder seguir comunicándole a ustedes estos asuntos tan importantes que tienen que ver con la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. En mi corazón hay un gran deseo ardiente de poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, en el mar de la enseñanza de las Escrituras. Me siento muy bendecido en poder traer esta información que va a ser de grande bendición para todos los que realmente quieran salir de la confusión y a veces la falta de entendimiento de algunas áreas que hay dentro de las Escrituras, que específicamente como hoy voy a hablar acerca del tema ¿qué es un profeta? O más bien, ¿existen los profetas actualmente en la dispensación de la gracia? ¿Qué es un profeta? Profeta significa simplemente anunciar o más bien proclamar. Anunciar o proclamar. Existen profetas en el nuevo pacto de Dios con el medio o por medio de la relación que tenemos nosotros con Jesucristo. En otras palabras, nosotros ahora somos hijos de Dios porque en la cruz Jesucristo pagó un precio por nosotros. Ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Eso lo podemos ver prácticamente en 1 de Juan, capítulo 1, verso 11. Primera de Juan, vamos a buscar las escrituras. Todo lo que estaré hablando con ustedes, todo será escritural. No podemos decir nada que la escritura no lo garantice. Primera de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, dice la escritura: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros ahora somos hijos de Dios. No somos un pueblo, somos hijos de Dios. Y cuando hablamos de ser hijos de Dios, la gran responsabilidad que tenemos nosotros es de traer una información que nos haga entender a cada uno de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, es importante que nosotros entendamos, comprender si realmente existen profetas del pacto que Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo. Y realmente este es un asunto que tiene al mundo cristiano en una crisis total, en una confusión total. Una confusión total porque actualmente existen tantos movimientos a través de la televisión, a través de las redes sociales, donde todo el mundo se proclama ser profeta. Y si no tenemos realmente el conocimiento bíblico para poder refutar esa información, pues podemos caer en las garras o podemos caer en el error de que muchas personas puedan ser beneficiados debido a esta falta de conocimiento que existe no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, el concepto de que si existen los profetas o no. Bíblicamente vamos a probar que los profetas en este tiempo están totalmente concentrados única y exclusivamente a lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en sus epístolas. Por ejemplo, la Escritura nos dice a nosotros, la Biblia, que es el único libro que tiene la verdad eterna de Dios. Mas la palabra dice de la siguiente manera. Dice así la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, verso
16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que nosotros vamos a hablar aquí, todo lo que vamos a enseñar, va a estar 100% respaldado con lo que dicen las Escrituras. De otra manera, no tendría sentido poder tratar de enseñar algo que las Escrituras no lo respaldan. Más aún, la palabra misma se explica por ella misma. Entiéndase que en la primera regla que hay dentro de las Escrituras, por medio de una ciencia que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Es la manera en que se usa para poder entender realmente que lo que estamos diciendo está totalmente avalado por las Escrituras. Y entiéndase que la primera regla de interpretación bíblica es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Un versículo le da una referencia a otro versículo. Puede que podamos estar leyendo un versículo en Génesis y Génesis nos da una referencia y nos envía al libro de los Hechos. Nos puede llevar a cualquiera de las epístolas. Por eso es que ella misma se explica sola. Por lo tanto, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, la Escritura dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Teniendo esta realidad bíblica clara, que la misma palabra es la que se va a expresar, y que tenemos una palabra profética más segura, la cual habéis de estar atentos todos como una antorcha. Fíjense que vamos a ver algunos puntos aquí simples para poder clarificar un poco lo que estamos hablando. Fíjense que la Escritura dice lugar oscuro. Un lugar oscuro porque actualmente en el siglo XXI es un tiempo donde todo el mundo se proclama ser un profeta y todo el mundo tiene revelación de Dios y todo el mundo habla muchas cosas, pero cuando vamos a la realidad bíblica, lo que están promoviendo está fuera del contexto bíblico, está fuera de la hermenéutica bíblica, está fuera de la realidad bíblica. Por lo tanto, no se puede creer lo que todo el mundo habla, sino que tiene que enseñarse y hablarse lo que las Escrituras nos establecen como una realidad. Una vez más le digo, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Hay personas que cogen un texto, lo sacan fuera de contexto para poner un pretexto de lo que ellos realmente quieren establecer como que es bueno en lo que ellos entienden que se debe enseñar y la gente debe aprender. Pero totalmente es un error poder hablar de esa manera y enseñar de esa manera. Es un lugar oscuro. Estamos envueltos en un sistema que está controlado por seres invisibles que traen información incorrecta y usan las personas para poder confundir a todos los creyentes o algunos que realmente no quieran entrar dentro de la voluntad de la verdad de Dios. Fíjense que también otro punto interesante es que las Escrituras no son de una interpretación privada. O sea, nadie tiene el derecho
de usar las escrituras para su beneficio personal. Eso, al hacerse de esa manera, ya automáticamente se sale de la iluminación del Espíritu Santo a través de la palabra, y ya simplemente lo que se está enseñando es lo que la persona quiere enseñar como bueno, porque le conviene. Otra de las razones que estamos viendo aquí es que no viene por voluntad humana, sino que realmente viene por la inspiración o por inspirado por el Espíritu Santo. Los hombres del Antiguo Testamento hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, la pregunta a hacernos es, ¿qué dijeron los profetas o qué pensaban ellos de nuestra salvación? Se pone interesante, porque los profetas, realmente los profetas de oficio, los profetas del Antiguo Testamento eran profetas de oficio. Más adelante vamos a tratar este tema un poquito más elaborado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hablaron estos profetas de oficio acerca de nosotros? Porque entiéndase que los profetas de oficio hablaron de lo que ellos tenían en el presente y fueron inspirados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo para hablar unas cosas que realmente ellos no tenían conocimiento de lo que estaban hablando. Vamos a ver qué la Escritura nos dice respecto a esto. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entiéndase bien claro, amados hermanos y amigos, lo que nosotros estamos viviendo ahora, estamos recibiendo de bendición. Estos hombres, profetas de oficio del Antiguo Testamento, hablaron de nosotros. Ellos no tenían el tiempo ni sabían cuándo, pero sí sabía que había algo más. Interesante, maravilloso. Nos gozamos tremendamente porque es una bendición poder estar en este asunto del conocimiento de la palabra y ayudar a otros que podamos juntos disfrutar la bendición de Dios. Ahora bien, profetas que profetizaron antes de Pentecostés. Profetas que profetizaron, es decir, que estamos hablando de antes de Pentecostés. Por otro lado, ¿qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba? Estaba en tiempo pasado. Es decir, que lo que ellos estaban informando era que había algo que estaba ya destinado para que fuera recibido por nosotros. Y por otro lado, las glorias que vendrían, es decir, que vendrían, estamos hablando en futuro. Ellos estaban hablando en el pasado para lo que íbamos a recibir nosotros posteriormente cuando Cristo muriera, resucitara y el Espíritu Santo descendiera el día de Pentecostés y nosotros fuéramos bendecidos con la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bien, ¿quién dice la Biblia que fue el último de los profetas? Vamos a ir afinando un poquito este tema de los profetas. ¿Quién realmente dice la Biblia que fue el último de los profetas? Por ahí tenemos que empezar. Lucas 16:16, la Escritura dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan y se acabó.
No existen más profetas. Lo vamos a explicar más adelante con más detalle. Está haciendo referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que predicó y enseñó en la dispensación de la ley. Cristo enseñó y predicó en la dispensación de la ley también. Ambos. Ahora, más aún, en Mateo capítulo 11, verso 13, dice la Escritura también, o sea que no solamente Lucas, el médico Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, sino que también Mateo 11, 13, la Escritura dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Qué coincidencia que tanto Lucas como Mateo ambos reafirman que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Y una vez más, repito, estos eran profetas de oficio. Profetas de oficio. Ya, como dije anteriormente, vamos más adelante a tocar este asunto de profetas de oficios y lo que concierne a nosotros ahora. Ahora, ¿cómo es la acción de ejercicio profético en la dispensación de la gracia? Vamos cogiendo fuerza. Gloria al Señor. Una vez más, ¿cómo es la acción del ejercicio profético en la dispensación de la gracia? O sea, ¿cómo la profecía trabaja con nosotros ahora en la dispensación de la gracia? Ya nosotros pasamos la ley en la cruz del Calvario. Jesucristo cumplió la ley. Nadie pudo haber cumplido la ley porque nadie tenía la capacidad para poder cumplir la ley, solo Jesucristo. Ningún hombre lo podía hacer, solo Jesús, el Hijo de Dios, que llevó el pecado de la humanidad en él y compró a precio de sangre nuestra bendición, nuestro gozo, nuestra alegría y esta bendición de poder estar hablando en estos momentos con ustedes. Eso lo hizo Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Ahora, ¿cómo realmente ahora, en este tiempo donde la dispensación de la gracia está en nosotros, cómo funciona realmente el plan profético de Dios? Fíjese que el gobierno de Dios tiene una relación de Él con el hombre en varias etapas. Es decir, una dispensación es un periodo de tiempo de relación de Dios con el hombre. Una vez más, tome nota. Una dispensación es un periodo de tiempo de relación de Dios con el hombre. En esos periodos de tiempo de relación de Dios con el hombre hay aproximadamente unos 6 dispensaciones y una dispensación que más adelante será cumplida. Pero vamos a entrar en detalle en cada una de ellas simplemente para que podamos entender cómo es que ahora nosotros llegamos a esta bendición. Por ejemplo, estamos hablando de la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia es la inocencia, la misma palabra lo establece, es la inocencia del pecado. Y esa dispensación de la inocencia, obviamente, estaban compuestas por Adán y Eva. Pero esa dispensación de la inocencia termina con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Fueron expulsados porque el pecado entró en ellos, haciéndose de esta manera responsable Adán de el pecado, aunque la que realmente pecó fue Eva, pero la relación que tenía Dios fue directamente con Adán. ¿Por qué digo esto? Porque quien hizo al hombre fue Dios del aliento de su boca. Hizo al hombre, y del hombre Dios, de una costilla de la mujer, de una costilla del hombre, perdón, Dios hizo a la mujer. Por lo tanto, la relación que Dios tenía era directamente con el hombre. A la mujer ser el vehículo para que el hombre pecara, quien pecó fue el hombre, porque fue con quien Dios tenía el trato, la relación, el convenio. La próxima dispensación es la dispensación de la conciencia. ¿Conciencia por qué? Porque ya había conciencia de pecado. Y esa conciencia de pecado terminó en juicio, o sea, terminó en el diluvio. Terminó en el diluvio porque la maldad
de estas dos descendencias, es decir, de Caín y de Set, llegó al extremo en que Dios no pudo soportar el pecado y decidió Dios simplemente acabar con aquella generación tremenda. Por eso es que Mateo 24 dice, así como en los días de Noé. Y los días de Noé fueron días horribles, donde el pecado hizo posible que entonces Dios tomara una determinación. Y lo que determinó fue que los descendientes de Caín con los descendientes de Set, todos ellos, Dios estableció de que iba a haber un diluvio. Y para ese diluvio Dios mandó hacer un arca. Y los que entraron en el arca, de tantas personas que habían de la descendencia de Caín y la descendencia de Set, miles de personas, solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. En ese momento dado, para salvarse era el arca. Ahora, en el siglo XXI, 2019, para nosotros salvarnos ahora, tenemos a Cristo. El que entra en Cristo, entra, aleluya, entra en el arca de la salvación. El que entra en Cristo ya está salvo. El que entra en Cristo no va a pasar por lo que posteriormente vendrá sobre este mundo, que es una catástrofe. Mi alma alaba al Señor. Y para eso se está preparando la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, para que el Espíritu Santo levante la iglesia, se la presente a Cristo en las nubes, y Cristo entonces se va con la iglesia, y donde esté Cristo estará la iglesia que somos tú y yo. Por eso es que yo me enfoco mucho en este asunto, en esta verdad bíblica de poder traer la verdad acerca del arrebatamiento de la iglesia. Porque lo único realmente, aleluya, lo único importante en este momento dado es, amados hermanos que me están escuchando, amigos, lo importante ahora mismo es irse en el arrebatamiento de la iglesia. Es urgente que tengamos nosotros presente eso. El arrebatamiento de la iglesia es vital para esta dispensación de la gracia. Bien, la tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. El gobierno humano es que después que termina el diluvio, los 3 hijos de Noé, Cam, Set y Jafet, a través de ellos se llena la tierra. Es decir, por medio de Cam vienen los árabes, aleluya, los árabes, África y Arabia. Y a través de Sem, que es donde viene la línea mesiánica, y ahí viene la raza blanca. Es decir, que a través de Cam viene la raza negra, a través de Sem viene la raza blanca, y a través de Jafet viene la raza amarilla, es decir, los de Asia Menor e Europa. De ahí se llena la tierra, y debido, aleluya, a que se llena la tierra, hay una revolución entre ellos, un hombre, aleluya, que malvado, que establece que había que construir una torre, la torre de Babel, y Dios, evitando que hubiera una comunicación entre ellos, había un solo lenguaje, Dios le cambia el lenguaje a todos ellos, y es esparcido por todo el mundo, África y Arabia, por la parte blanca, Asiria, y por los asiáticos, Asia Menor e Europa, por Jafet. Bien, posteriormente a eso entonces viene la dispensación de la promesa. Dios llama a Abraham, le da una promesa de que el pueblo va a estar 430 años en Egipto, cautivos por el pecado que hubo en ellos. Están ahí cautivos en Egipto, salen de Egipto, y Dios llama, aleluya, a un hombre llamado Abraham, para que a través de Abraham la raza hebrea pudiera, de la raza hebrea, es decir, de Israel como el que sustituye a Jacob. Ahora en Israel viene un hombre que se llama Judá, el cuarto hijo de Israel, por donde viene la nación judía. Judá, judíos. De ahí, de los judíos, entonces Jesucristo viene a ser el Salvador del mundo, porque la salvación de nosotros viene a través de los judíos. Mi alma alaba al Señor.
Posteriormente, entonces, cuando salen de Egipto, Dios entonces ahora establece una ley con el pueblo de Israel, la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, es decir, la dispensación de la ley, termina simplemente con el pecado en el Calvario. Jesucristo cumple la ley y ahora ese momento dado de esa dispensación de la ley termina con el pecado en el Calvario. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Es lo que estamos viviendo tú y yo hace 2000 años. Dispensación de la gracia. El amor de Dios nos da gracia a través de Cristo. Y esa gracia, aleluya, terminará con la revelación de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo venga a reinar a la tierra, pero antes de que eso suceda, el Espíritu Santo levantará a la iglesia, se la presentará a Jesucristo en las nubes. Luego nosotros estaremos con el Señor por 7 años, disfrutando de las bodas del Cordero, disfrutando de los regalos, de los galardones, del juicio de los galardones, y disfrutando de toda la bendición que vamos a tener nosotros. Y luego entonces, después, cuando viene Jesucristo para reinar a la tierra, la iglesia viene con Jesucristo. Es decir, que la gracia termina con la revelación de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, es que estamos nosotros muy enfocados en hacer énfasis de que no podemos dejar que personas se disfracen de que son profetas, haciendo de esto un anuncio, una información que lo que hace es que confunde a miles y miles de personas, y al estar confundidos los que lo practican también confunden a los que están con ellos. En otras palabras, aleluya, que son ciegos, guías de ciegos. Mi alma alaba al Señor. Y nuevamente la dispensación del reino, que esa más adelante se terminará con el juicio final. Interesante, ¿verdad? Maravilloso, gloria al Señor. Nos gozamos y nos ponemos alegres porque realmente es una bendición servirle al Señor y poder tener esta oportunidad de humildemente comunicarme con ustedes. Ahora, la pregunta que muchos se pueden hacer es, y lo que me están viendo ahora pueden hacérsela también es, ¿por qué las Escrituras hablan del profeta Ageo en el libro de los Hechos? O sea, si se está diciendo que los profetas eran de la ley, ¿por qué entonces en el libro de los Hechos, que es parte de la dispensación de la gracia, porque son los hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron en beneficio de la iglesia con el cuerpo de Jesucristo? Ahora, ¿por qué las Escrituras hablan del profeta Ageo en el libro de los Hechos? Vamos a aplicar eso. Ahora vamos a ir afinando la enseñanza, porque yo sé que usted está deseoso que yo llegue ahí, y yo estoy deseoso de explicarlo. Ambos estamos deseosos de que eso pase. Mire, en Hechos 21:10 habla y dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces, ¿cómo es posible que en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, esté hablando de una persona que es profeta? Vamos a explicar eso. Vamos a explicarlo bien, porque yo sé que vamos a ser bendecidos. Muy importante, muy interesante. Todo tiene una tremenda explicación y pido que el Espíritu Santo me dé entendimiento para poder ayudarlos, a algunos de los hermanos que necesiten esta información. Fíjense que antes del descenso del Espíritu Santo para ejercer la función de Dios Espíritu Santo en nosotros, es decir, antes del descenso del Espíritu Santo para ejercer la función de Dios Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo le llegó el tiempo dispensacional de ahora hacer su presentación para que el Espíritu Santo sea el que va a organizar a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento eran profetas de oficio, y aquí ya estamos bajando un poquito. Eran profetas de oficio. Ahora,
ahora somos usados por el ejercicio de los dones. Ahora somos usados por el ejercicio de los dones. Quiero que me preste mucha atención. Mucha atención, porque esto es sumamente importante que lo podamos entender y comprender de la manera en que yo lo voy a explicar. El Espíritu Santo ha dado a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la bendición que nosotros estamos disfrutando en estos momentos. Fíjense que el verdadero ministerio en el ejercicio de un don espiritual, en otras palabras, el verdadero ministerio en el ejercicio de un don espiritual está dado por el Espíritu Santo a la vida de nosotros. En 1 Corintios, capítulo 12, del verso al 4 al 11, y quiero leerlo, porque esto lo hace el Espíritu Santo con la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Y van a haber puntos aquí contradictorios, pero en la humildad que me pueda dar el Espíritu Santo trataré de explicarlo. Fíjese que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profetas, otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Donde está la clave de poder conocer las Escrituras en una buena hermenéutica es que los dones están en el ejercicio en tres grupos. En otras palabras, actualmente lo que está en función son los dones. Ya los profetas quedaron atrás, porque la ley y los profetas hasta Juan llegaron. Lo dijo Lucas y también lo dijo Mateo. Eso quedó claro. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, eso quedó claro. Actualmente la dispensación de la gracia, lo que va a tener ejercicio son los dones del Espíritu. Y de tal manera que los dones del Espíritu están clasificados en tres grupos. Me explico. Tienen tres grupos. Están los dones de revelación, están los dones de poder y están los dones de inspiración. Ahora, cuando hablamos de los dones de revelación, estamos hablando de la palabra de sabiduría, que se entiende que es la revelación sobrenatural del propósito divino. Siempre será para el futuro. Por otro lado, tenemos también la palabra de conocimiento, que la palabra de conocimiento es el don que se expresa en el presente, cosa objeto. Y por último, discernimiento de espíritu, que prácticamente lo que hace este don es que da una visión sobrenatural en el reino de los espíritus. Haría falta una hora más para hablar sobre este tema del reino de los espíritus, pero en otra ocasión lo vamos a hacer. Porque entiendo que el Espíritu Santo nos está dando esa capacidad para poder bendecir al pueblo. Ahora, el otro grupo son los dones de poder. En los dones de poder tenemos el don de fe, que es la confianza sobrenatural